Hola, mi nombre es Carly Prado. Yo voy a estar presentando sobre estéticas tortilleras, políticas del cuerpo, en relación a cruces, en torno al archivo Potencia Tortillera, que es un archivo digitalizado del activismo lésbico en Argentina. Eso que se está proyectando es también el flyer del espacio. Un poco la idea de este trabajo es merodear los cruces ético, estético y político, porque si bien entre ética y política el pasaje podría no ser tan abrupto, lo que nos interesa incorporar acá también es la dimensión estética como un espacio que es posible interrumpir en tanto tiene y contiene opacidades políticas. Esto desde algunas herramientas filosóficas, que es mi formación de grado, pero también desde sensibilidades que podríamos llamar a grosso modo activistas, mapeando la propuesta a través del archivo Potencia Tortillera. Esto pone en manifiesto dos cuestiones. Por un lado, que el archivo tiene mucho material, por ende hemos hecho un recorte en función de la ética tortillera de Vircano, y por otro lado, también que no solo nos vamos a quedar en el archivo, sino que vamos a percibir algunas de sus extensiones o desbordes en relación también con otros materiales. Por lo tanto, si bien nos interesa vincularnos teóricamente alrededor del archivo, se trata menos de estipular un dominio histórico de saber o una fuente que de hacer jugar sus materiales en una constelación dentro de la cual ubicamos tanto a Vircano como a Val Flores, entre otras personas, como vamos a ir mencionando. En este sentido, también, no solo pretendemos dar cuenta de una hipótesis acerca de mí o nuestras preocupaciones en torno al registro oculocentrista de lo inmediatamente visible, como también de las representaciones mismas de nuestros cuerpos o existencia lésbicos, sino que suponemos y proponemos una recuperación de los espacios locales de memoria, porque entre unas lesbianas de más de 40 y unas de más de 20 no solo hay años, ni solo hay modificaciones en las políticas públicas, sino que también hay corrimientos y desgarros entre las formas de ver, sentir y nombrarse, así como también de encontrarse o encontrarnos, sobre todo si tenemos en cuenta los efectos de la pandemia en sentido general. En este sentido, nos resulta interesante parafrasear a Spinoza acerca de que no deseamos algo porque juzgamos que sea bueno, sino que juzgamos que es bueno porque lo deseamos, y entonces aventurarnos a afirmar, tanto como a preguntar, si no deseamos el imaginario mainstream de las lesbianas porque juzgamos que es bueno, sino que juzgamos que es bueno porque lo deseamos. Y aquí comienza un problema. Primero, porque no hay tal cosa como una esencia lesbiana, y segundo, porque la legitimidad del imaginario mainstream es un efecto de poder cuyas resonancias no nos es dado analizar específicamente aquí, pero sí advertir que muchas veces ese imaginario configura una matriz identitaria con implicancias fácticas muy fuertes e incluso dolorosas a partir de una producción de deseo. Por lo tanto, por imaginario mainstream estamos pensando en las identidades hegemónicas cerradas, prescriptivas, acerca de la identidad lésbica. Por lo tanto, el problema o la problematicidad identitaria, a la cual podríamos llamarle de manera provisoria deseo de identidad, vemos que supura a lo largo de la historia occidental, específicamente de diferentes modos, en diferentes geografías y con distintas intensidades, y la identidad sexogenérica no se queda fuera de eso, así como tampoco la identidad geopolítica. En ese contexto, el encuentro de Vir y Val en una ética tortillera no nos parece menor, reconociendo a su vez la potencia tortillera como un espacio de encuentro. En efecto, a través del blog hemos encontrado otras derivas del texto que lo abren de alguna manera y permiten que no sea solo un libro en sí mismo como un objeto acabado, sino que nos acercan a él restos, fragmentos, borradores, fotos, como vamos a ver más adelante, que dan cuenta de alguna manera de esa apasionada amistad con la que Val firma el prólogo, lo cual nos resuena en tanto dimensión afectiva de la práctica, sea o no de escritura. Ahora bien, en lo que quisiéramos enfocarnos específicamente del libro de la ética es en un ejercicio o juego que propone a través de una tabla de categorías, que es esta que se va a ver acá en la presentación. Por un lado,
podríamos decir lo que propiamente nos incumbe o a partir de lo cual queremos desplegar lo demás, que son las estéticas de sí, nuestra performance, nuestra presentación de género, cómo no nos vemos o presentamos, procedencia geopolítica, condiciones socioeconómico-culturales de donde no venimos, auto o heteronarración, posicionamiento político situacional, cómo no nos nombramos, prácticas sexoafectivas, cómo no amamos, cómo no cogemos. En este sentido, o a través de esta tabla, podemos suponer, o al menos ese es nuestro ejercicio de lectura, una fuga parcial del mero registro visual ocular. No porque lo niegue, sino porque lo interviene o intercepta desde distintas dimensiones. Es decir, no se queda solo en ese primer punto de la estética, sino que incorpora otras derivas, u otras variables, u otras dimensiones a través de las cuales pensar esto que vemos o entendemos como una estética tortillera. Algo que también nos gustaría traer es una breve cita de Oyeron Kiyosumi en su libro La invención de las mujeres, la cual dice: en la práctica, el proceso de visibilizar el género es además el proceso de su creación. Esto, si bien requeriría o podría llevar a una polémica discusión acerca de los modos de contraproducción y de huelga reproductiva del género, por el momento solo queríamos hacer referencia a esa manera de entender la visualidad en Occidente. Volviendo a Kano, esas distinciones a través de las cuales podría jugarse cierta dimensión diáfana de una pertenencia que no es tal, conjuga estética, ética y política en un ser que en efecto es un hacer. Aquí quisiéramos citar a Ball: la heteronormatividad como régimen de inteligibilidad social, vectorizada por la matriz binaria de género, es concomitante con un régimen de visión social. Inspección y control ocular son procedimientos de asignación de género, de búsqueda de la verdad del sexo, del establecimiento de coherencia e identificación de anomalías. Esto es de interrupciones. Y consideramos que es una cita puente, a su vez, de lo que hemos ido comentando hasta aquí, en compañía de una tensión o varias tensiones provocadas y sostenidas no solo por nuestros marcos teóricos, sino y de manera fundamental por nuestra forma de vida, por un posible etos lésbico. De modo tal que hasta acá, no la confusión, sino la implicación de una estética, ética y política, no el archivo como fuente, sino como un mapa de movimientos más sutiles de la producción lésbica en Argentina, no la exaltación de una identidad, sino la contingencia de un espacio común que, si bien no termina de sacarse de encima lo visual, lo corroe, lo altera, lo modifica, le hace perder su estabilidad de base. Volviendo a la tabla, cabe decir que ni siquiera es necesario, o al menos no desde nuestra propuesta, identificar el enclave de cada una de las enunciaciones particulares, sino más bien advertir una pluralidad de existencias que exceden toda taxonomía posible. Es decir, que más que un autorrecortarse para caber en un múltiple choice de los personajes, papeles o roles ofrecidos por el imaginario visual o por la rigidez identitaria, puede implantarse ahí un contrabando de caracteres y caracteres que permita, más que delimitar un adentro fuera o un esto o lo otro, un entre fronterizo. En este sentido, nos gustaría avanzar en la presentación con una imagen de una lengua cosida de relámpagos y un afiche que también forma parte del archivo, y leer una cita de Ball ahora en este libro de 2019 que dice: ¿cómo producimos las identidades en nuestros relatos? Bajo el modelo del individualismo liberal y su espectro limitado de identidades discretas y normalizadas, ¿o apostamos a procesos de singularización donde la diferencia aparece como acontecimiento no programable? Por lo tanto, el problema de la identidad no se resuelve solo en la diatriba contra una lógica más o menos clásica,
sino que intercepta la existencia en un mundo que juzga, administra y castiga a partir, entre otras cosas, de la visualidad de lo visible. Entendiendo que lo visible no es un dato, un hecho en estado puro cuya transparencia denota la esencia de una cosa, sino una construcción o una interpretación en términos nietzscheanos. Por lo tanto, partir del archivo de la potencia tortillera supone una configuración más que un origen, así como también un modo de encuentro con quienes han precedido estas indagaciones. Y también, ¿por qué no?, como una forma de historizar y situar las producciones fundamentalmente, como ya dijimos, la de Kant. Si bien el libro, al comenzar cada apartado, menciona la procedencia o articulación de cada uno de los escritos, vamos a dejar de compartir. Si bien sucede esto, lo que permite el archivo es una conexión con otras producciones en relación a esta ética, pero también que la exceden, pero le son coetáneas. Y esto no tanto bajo la forma de un puzzle o un rompecabezas, en el que vendríamos a acumular materiales para llegar a cubrir la totalidad de un acontecimiento, sino como una ayuda a memoria, de una memoria prostética, dado que no nos pertenece directamente, pero nos la apropiamos en consonancia de lo que sí me o nos pasa. Por lo tanto, sin pretender detenernos mucho en ello, pero sí haciéndolo visible, vamos a volver a la presentación para compartir lo que fue la mesa, desplazamientos epistemológicos, interpretaciones políticas, itinerarios subjetivos, jóvenes investigadoras lesbianas, que sucedió en 2012, esto que se encuentra, ¿no?, dentro del archivo, con fotos y también con los trabajos allí presentados, a excepción del de Canela Gabriela, que en otro sentido conserva un modo de acceso a la escritura que excede el trabajo final o la publicación que llega a nuestras manos. Porque en esta mesa se presenta una de las partes, de alguna manera, que después va a resultar o a aparecer, ¿no?, en el libro de Vir. Por otro lado, también nos interesaba trabajar lenguaraz, ¿no? Esta combinación poética y fotográfica de Val Flores y Maki Corbalán, partiendo un poco, ¿no?, de Val como aquel acompañamiento del prólogo de la ética y también explorando otras dimensiones de esa producción, donde además nos gustaría también decir que hay un archivo, hay un texto dentro del archivo de la potencia, que es un palimpsesto de la perturbación, donde justamente la potencia tortillera aparece como una política de hipervisibilidad, en tanto, cito, no soslaya, sino que estimula los efectos perturbadores de la misma visibilidad. Si la calle es todo el año blanca y heterosexual, potencia tortillera es la fisura urbana que deja su huella fugaz e intensa. Por lo tanto, el cuerpo, esto lo digo yo, ¿no?, se encuentra implicado en una performance sexogenérica no solo para quienes disienten, sino también para quienes asienten con los códigos preestablecidos del régimen cis heterosexual, y no solo habilita un juego de disminución o invisibilización respecto del modus operandi de la mirada heterosexual, sino que puede oponer resistencia intensificando los rasgos o gestos que constituyen la frontera visual entre lo normal y lo abyecto, poniendo en tensión no solo el limbo de su adentro y afuera, sino el entre que se sitúa entre lo asimilable y lo expulsivo. Ahora bien, en lenguaraz específicamente encontramos un ejercicio explícito de perturbación del ojo hétero, no solo o no tanto para elegir una identidad paralela que le dé batalla en sus propios términos, sino más bien quizás para indagar una negatividad queer en términos de Edelman, o una exploración de lo que no somos, como diría Guaya. Por eso, la tabla de categorías que vimos antes, irónica o lúdica con respecto a la tradición filosófica, pensamos en Aristóteles o en Kant, no supone el criterio con el cual ingresar
a ese diálogo, sino que nos sitúa en la conmoción y hasta en la incomodidad, que es un lugar poco estimulado por las lógicas higienistas y la moralidad mercantilista de lo mostrable. Parte de esta incomodidad es expresada en el cierre de ese mismo proyecto, el cual advierte que ese libro se terminó de imprimir artesanalmente, cito, gracias al desinterés de todas las instancias en las que fue presentado. Si bien la edición y la publicación no son temas específicos de este trabajo, sí diremos al pasar que el componente político en torno a qué, quiénes y cómo se publica, al margen o no del estilo, la técnica o la estética, es algo que puede tensionar más de una discusión. Y, por otro lado, también teniendo en cuenta este proyecto en articulación con cierta teorización lesbiana, cabe decir que hay una intención y una tensión ineludible entre hacer cuerpo a través de las distintas expresiones artísticas y abandonar los símbolos con los que fuimos descriptas, recuperando las guerrilleras de Wittig. Lo que hemos tratado de presentar de alguna manera en este breve trabajo son algunas resonancias que se tienden entre los imaginarios visuales identitarios lésbicos y sus efectos ético-políticos, teniendo en cuenta que esto se ve atravesado por disposiciones geopolíticas, las cuales también construyen sentido en torno al acto de nombrar y de ver, atendiendo a que ambos suponen un peso importante en nuestro mundo occidental. Porque si lo que no se nombra no existe, en el marco de una urgencia visibilizante, podríamos preguntar, ¿cómo construimos modos donde aparecer o cobrar relevancia o simplemente pretender una vida vivible aún en su indefinición no sea juzgar un papel altamente preestablecido y funcional a un sistema económico, político, social, extractivista y asimilacionista? Así todo, nos damos cuenta que no hemos recorrido puntualmente cuestiones relacionadas al papel de la racialización o precarización de los cuerpos lésbicos, ni siquiera en nuestros territorios, lo cual nos sitúa también en un terreno escabroso que pone en evidencia ciertos intereses, aun cuando la investigación se planteaba desde el momento cero en términos muy generales. Por lo cual, más que desalentar la atención, la idea sería, a partir de notar esas ausencias, empezar a sensibilizar la propia escucha y volver necesaria una apertura al diálogo y a la producción de conocimientos colectivos. En esa sintonía, tampoco se trata solo de Virival, aunque el recorte haya girado en torno a ello, porque además de a quienes ya nombramos, como a Macchi o a Canela, hay tejidos afectivos que no suelen ser accesibles al rastreo de la investigación. Por lo tanto, los nombres por sí solos como individuos no siempre o no necesariamente dan cuenta de las construcciones estético-ético-políticas que tratamos de abordar. En ese sentido, también recorrer el archivo lo que tratamos de que incipientemente permita es empezar a ver esas conexiones internas de las producciones que parecieran estar acabadas, pero de las cuales solo observamos su superficie. Para finalizar, hechos estos comentarios, cabe rescatar la intención de poder rediscutir las identidades limitantes que prescriben modos de vivir bajo una falsa promesa de pertenencia, quizás no contra toda identidad, aunque eso sigue siendo un tema de discusión, pero sí contra la obligación a hacer del cuerpo un mero receptor de criterios estético-políticos aceptables en el orden de la espectacularización y la mercantilización de la vida. Por ende, esperamos que se haya entendido, no que haya dado respuestas, pero sí que haya permitido empezar a pensar que las dimensiones estéticas, visuales, exceden de alguna manera ese mero registro o pueden excederlo y pueden ser pensadas en otras dimensiones que no tienen que ver sola o exclusivamente con la estética como si fuera una disciplina autónoma de otras dimensiones filosóficas. Muchas gracias.